Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Luciana y hoy les vengo a hablar sobre uno de los imperios más importantes de la Edad Media y un personaje muy relevante y muy importante. El imperio del que vamos a hablar hoy es del Imperio Carolingio y el personaje principal es Carlomagno. Bueno, Carlomagno, también conocido como Carlos el Grande, fue más que un rey, fue un reformador, un guerrero, un visionario político y bueno, fue el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Su figura marcó profundamente la historia de Europa, no solo por sus conquistas militares, sino también por su papel en la construcción de la identidad cultural y política europea. Carlomagno nació en el año 742, es nieto de Carlos Martel. Carlos Martel fue un líder muy fuerte. Lo que hizo fue que evitó la expansión de los musulmanes en la batalla de Poitiers. Bueno, su papá era Pipino el Breve y después de la muerte de Carlomagno heredó el reino de los francos. Todo este reino se extendía por Europa occidental y incluía países como los de hoy en día, que son Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y cierta parte de Italia. Carlomagno fue un líder ambicioso, muy hábil. Se propuso consolidar el poder y expandir su imperio. En campañas militares muy exitosas, venció a los lombardios en Italia, sometió a los sajones en Germania y se enfrentó a los musulmanes en la península ibérica. No solo expandió su territorio, sino que también impuso el cristianismo en regiones, bueno, recién conquistadas. Incluso a veces era a la fuerza que hacía esto. Carlomagno no solo fue un conquistador, sino que supo estructurar una política relativamente estable, que era algo muy difícil en un continente tan fragmentado. En el año 800, en la Navidad, fue coronado emperador de los romanos por el Papa León III. Este acto tuvo un simbolismo muy importante, ya que significaba la restauración de la autoridad imperial en Occidente. Y bueno, gracias a esto fue como una alianza, una unión entre el poder político y el poder religioso. El imperio que se creó se llama el Imperio Carolingio. Este fue un imperio muy, digamos que por decirlo, poco común, ya que era muy diferente a los modernos, ya que no tenía ni fronteras fijas, ni instituciones unificadas, y dependían sobre todo del emperador. El poder sobre todo se basaba en relaciones personales de fidelidad, el uso del latín y la fuerte identidad cristiana. Carlomagno también destacó como un reformador cultural. Promovió como lo que hoy en día se conoce como Renacimiento carolingio, en esa época Renovatio Carolingiana, un movimiento que buscó revivir el conocimiento clásico y mejorar la educación en todo su imperio. Gracias a esto fundió escuelas en monasterios, promovió el funcionamiento del clero y favoreció el uso del latín como una lengua administrativa y lingüística. Uno de sus colaboradores más importantes fue el monje inglés Alucino de York, quien lideró esfuerzos por reformar la enseñanza y la escritura. Gracias a esta iniciativa se copiaron y conservaron cientos de manuscritos antiguos que si no se hubieran hecho esto, se hubieran perdido a través del tiempo. También algo muy importante es que desarrolló una nueva caligrafía, la minúscula carolingia, y esta fue la base para nuestra escritura de hoy en día. Esta fue muy popular, digámoslo así, porque era más clara y mucho más fácil de leer. Carlomagno murió en el año 814 en Aquisgrán, la ciudad que utilizó como centro de su imperio. Tras su muerte, su trono pasó para Luis el Piadoso, pero este falleció, por lo cual pasó a sus nietos. Debido a esto, se fragmentó el poder político. Entonces, bueno, aunque esto no afectó tanto el legado de Carlomagno, ya que este sobrevivió por siglos. Muchos reyes posteriores, tanto como franceses como alemanes, se consideraron herederos dignos de su corona. Legado de Europa como una unidad cultural, cristiana y política tiene
raíces mucho más profundas en el proyecto de Carlomagno. Carlomagno fue una persona muy influyente en esta época, una de las más importantes, y fue promotor de la cultura y de la educación. Es conocido como el padre de Europa, ya que gracias a él se sentaron las bases para lo que hoy en día conocemos como Francia y Alemania. Fue un emperador muy importante y que muchos reyes posteriormente, alemanes y franceses, lo utilizaron como un ejemplo a seguir. Gracias por su atención.